Continuamos con Sendero y en la mañana de hoy tenemos al reverendo canónigo Gilberto Garcés Torres, quien nos va a estar hablando sobre el Adviento. Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, Yamilka, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, gusto estar aquí. Para empezar este tema del Adviento, cuénteme, ¿qué significa el periodo de Adviento? Vea, el periodo de Adviento significa en sí llegada, venida, en el cual la comunidad cristiana, sobre todo en las iglesias históricas, y nos preparamos para recibir el nacimiento del Señor. Yo creo que es un periodo muy importante dentro de la tradición de la iglesia, porque ayuda a ver a toda una comunidad, a todo un pueblo que se prepara para algo importante. Y es más, se prepara para el acontecimiento más importante de la historia, que es el nacimiento del Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque con la llegada de Jesús, la historia se divide en dos, y a tal punto que hablamos de la antigua alianza y de la nueva alianza, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces es tan importante que la iglesia tomó como decisión en el siglo IV prepararnos este tiempo, solamente 4 semanas, para poder celebrar ese nacimiento. Otra cosa bien importante dentro de esto del Adviento es lo siguiente: es el primer periodo litúrgico en la iglesia. O sea, nosotros el domingo pasado iniciamos un año nuevo, es un año distinto, diferente a lo civil. Lo civil empieza el 1 de enero, para nosotros empieza el domingo de Cristo Rey, terminamos el año litúrgico e inmediatamente comenzamos el otro al domingo siguiente. O sea que estamos empezando, naciendo, digámoslo así, celebrando un nacimiento nuevo, digámoslo así, litúrgico para la iglesia. Lo otro es, hay una realidad bien importante. Cuando Dios decide salvar al pueblo, Él tiene manifestaciones. Y una de esas primeras manifestaciones fue la anunciación del ángel a María. En la anunciación ya se prefigura lo que viene, porque después de la anunciación viene la encarnación. María es acercada, o el ángel se acerca a María para decirle: vas a concebir. Luego viene la concepción virginal, y luego que es la encarnación, y luego viene el nacimiento. 3 momentos importantes en la vida de la fe de los cristianos, y sobre todo el nacimiento, que es donde la historia empieza a hacer como ese acercamiento a lo que es la realidad divina del Padre, que estaba en los cielos en la tradición judía, ahora ya está en nosotros. El Dios que era trascendente, más allá de la tierra, se hace inmanente, o sea, presente en la tierra. El Dios inmanente se hace presente, y esa es la encarnación y el nacimiento. Por lo tanto, esa es la historia de la humanidad, en donde comienza Dios a hacerse presente en la historia humana. Dios a hacerse presente, visible en la historia de cada uno de nosotros y nosotras. El tiempo de Adviento tiene una duración también determinada, y es entre 22 o 28 días, porque la totalidad de esos 22 o 28 días equivale a 4 domingos o 4 semanas que nos ayudan a ir progresivamente creciendo dentro de la vida espiritual. Y tiene también su significado. El significado es de 4 domingos equivale a 4000 años que el pueblo estuvo en la oscuridad. Entonces, durante esta semana de los 4 domingos, celebramos cada semana como cada 1000 años. Los 4000 años de oscuridad ahora se celebran con la luz que nace, que es Jesús de Nazaret. Y desde ese punto de vista, tenemos también lecturas, por ejemplo, que son propias para el tiempo de Adviento y que nos preparan de la venida del Señor. Nos hace preparar sobre la venida del Señor. Una lectura propia, y sobre todo el libro fundamental del Antiguo Testamento es el profeta Isaías. En el profeta Isaías encontramos como esa esperanza de un profeta que viene, esa esperanza de alguien que te va a mostrar un camino nuevo, una vida nueva. Y sobre todo el profeta Isaías es muy importante, porque nos dice: qué bello es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la buena noticia, porque la buena noticia es el mismo Jesús. Pero también encontramos otros personajes muy importantes, entre ellos Juan Bautista. Juan Bautista, que prepara el camino del Señor. E históricamente sabemos que Juan Bautista y Jesús vivieron juntos en la cueva de los Esenios, en donde ellos allí luego vivían, convivieron, se conocieron, y Juan Bautista se retira al desierto a predicar. Y por eso es que él dice: detrás de mí
viene otro al cual yo no soy digno capaz de desatar las sandalias de los pies. Por lo tanto, Juan Bautista nos prepara ese camino, pero también está María, la madre del Señor. Si María hubiese dicho no, podemos decir Jesús, o Dios mejor dicho, pudo haber buscado otra persona, pero Jesús se fijó en María, porque en el templo había doncellas, muchas doncellas. Se cree que, según la arqueología bíblica, los arqueólogos bíblicos dicen que en el templo permanecían entre 14 y 16 doncellas. Y todas tenían entre 8 y 14 o 16 años. Y entonces, pues, Dios se fijó en María, así mismo pudo haber escogido otra, Josefina, Teresa, pero escogió a María. Por eso es que ella se extraña cuando les dice ¿yo? ¿Quién soy yo? Y al final hace la voluntad diciendo, hágase en mí según tu palabra. Entonces, eso es como contado así de manera general lo que es el Adviento. Nos prepara para hacer la voluntad del Señor y sobre todo para recibir ese nacimiento. Sumamente interesante, ¿verdad? Y continuando un poquito este tema, ¿cuáles son los signos que se utilizan en el periodo de Adviento? Sabemos que desde hoy va a estar la corona de Adviento en cada una de nuestras feligresías. Sí, los signos son muchos, pero yo voy a referirme a dos. Lo primero es la corona de Adviento, que tiene sus 4 velas. Cada vela significa 4 domingos de este tiempo de Adviento, pero significa también el universo, ¿no? Por lo redondo. Pero más allá, significa la progresión que se hace durante una semana a la otra, a tal punto que la iluminamos en este sentido. Y el tercer domingo de Adviento, pues entonces cambia el color, que ya no es azul en nuestro caso, sino que es rosa. Y entonces, para indicar que ya se acerca, ese se llama el Gaudere, ya está cerca, ya viene, estamos para llegar. Y al llegar al cuarto, entonces en el quinto celebramos la quinta vela del centro, que ya pues significa Jesús, que es luz del mundo. El otro signo es los colores. Los colores influyen mucho en el ánimo de la persona, en la emotividad, y ayudan mucho a entender lo que estamos celebrando, por lo que es visual. Por lo tanto, nosotros utilizamos el color azul en la tradición episcopal. La tradición episcopal utiliza el color azul y, como ya lo decía, el tercer domingo nos colocamos el color rosa para indicar que ya se acerca, estamos prontos ya para llegar a esperar a ese Mesías. Así es. Y por último, ¿cuál es el sentido del Adviento? Bueno, el sentido es uno, y es preparar a toda la comunidad creyente en Jesús para recibir y celebrar el nacimiento. En 2022 Jesús ya vino, sabemos que ya vino, pero celebramos ese nacimiento, ese momento que fue tan importante, en donde la humanidad se divide en dos, antes de Jesús y después de Jesús. La época de la ley de Moisés y ahora la época de Jesús, que es la ley del amor. Con Moisés era la ley, el ojo por ojo, diente por diente, ahora es la ley del amor, el perdón entre todos los hermanos. La alegría de todo esto es que Jesús viene para todos y para todas. Jesús viene simplemente diciéndonos, hay una humanidad creada por Dios Padre, mi Padre, y ustedes ámense unos a los otros. Viene a mostrarnos el amor de Dios, ese amor del Padre. Y también es que nos preparamos pues para su venida, porque creemos que habrá una venida final. Es como una prefiguración de esa venida final, donde Él vendrá como justo juez. Y ahí es donde el Evangelio dice que Él vendrá, separará unos a la derecha, otros a la izquierda, y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre. Ese es el sentido también, el de prepararnos para el Adviento, prepararnos para algún día. Esto tiene que llegar a un juicio, a un tiempo final, a un tiempo en donde todos seamos todo en todo, como lo dice el teólogo Pedro Teilhard del Chardin. Sumamente interesante toda esa información de este periodo de Adviento. Le agradecemos al reverendo canónigo Gilberto Garcés Torres por acompañarnos en la mañana de hoy y por brindarnos esta maravillosa información. Que tenga un bendecido domingo, Padre, y continuamos con Senderos.